Buenas tardes nuevamente en México, buenos días en Oceanía. Vamos a dar paso al panel número 2 del seminario Miradas de Oceanía, Perspectivas desde la UNAM. Me gustaría hacer énfasis que esta es la primera actividad oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, enfocado en este último continente, y que en estos dos paneles estamos discutiendo o gracias a los conocimientos de los académicos de nuestra universidad, las perspectivas de esta región. Entonces, este panel número 2, yo soy Vania de la Vega Chiota, soy secretaria académica del PUEAO y tengo el orgullo de ser su moderadora. Este panel se titula Oceanía en el contexto de las relaciones internacionales, cooperación regional y dinámicas multilaterales. Me acompaña el doctor Pablo Ramírez, que es investigador del PUEAO, el doctor Carlos Uscanga, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en breve se integrará la maestra Natalia Rivera, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a iniciar entonces, en primer lugar, con el doctor Pablo Ramírez, que nos va a hablar del tema el Pacífico y el cambio climático. Pablo Ramírez cuenta con una licenciatura en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Mingchuan en Taiwán, maestría en Estudios Contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y doctorado en Estudios Tailandeses por la Universidad de Chulalongkorn. Ha trabajado como coordinador de investigación en la Universidad de Bangkok, como coordinador de internacionalización en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, como asesor subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de México y como asesor político en la Embajada de Nueva Zelanda en México. Actualmente forma parte del programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desarrolla como investigador. Es coordinador del módulo sobre el sureste de Asia del Diplomado en Estudios sobre Asia. Doctor Ramírez, bienvenido. Tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en este evento, sobre todo, pues sí, para poner un poquito más de énfasis en lo que es Oceanía, una región que es, yo creo que la menos conocida de las que hemos trabajado en el UEAO. Y bueno, también que eh, pues como ya han mencionado los ponentes en los del panel anterior, pues es un poquito olvidada de todos y de una manera a veces política que ha permitido, bueno, que haya conflictos en esa región, ¿no? Y algo que estaban mencionando al final era justamente esto del cambio climático. Así que estoy muy contento de presentar este tema porque va a venir a complementar lo que ya se ha hablado un poco con anterioridad. Básicamente, que vamos a ver un poquito las características geográficas y culturales de las islas del Pacífico, los efectos del cambio climático que tiene en estas islas, qué consecuencias estamos viendo a nivel social y económicas para las comunidades insulares y finalmente, estrategias de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con un mapa, bueno, van a ser dos mapas, que es justamente, pues, ver el mundo con la perspectiva de Oceanía, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo de otra manera y aquí, pues, también se pone en evidencia la importancia que tiene, pues, el mar en esta región y el espacio que representa esto, ¿no? A nivel global. Y aquí hay otro mapa que es también muy interesante, en donde se ve ya con el Pacífico como centro, ¿no? Entonces es todavía más desestabilizador verlo así de cabeza además, pero esto es lo que también pues, nos lleva a querer aprender un poquito más de la región, ¿no? Ver cómo esta región puede ser también central para la economía mundial, para los problemas que estamos enfrentándonos como planeta, justamente en este tema que sería el cambio climático. Entonces, ¿qué es el Pacífico? Bueno, las islas del Pacífico están distribuidas en otras subregiones que son Melanesia, Micronesia y Polinesia, que forman amplias regiones oceánicas, básicamente más de 25.000 islas que abarcan alrededor del 15% de la superficie del planeta. Y es
esta gran superficie básicamente está poco poblada, son 2.3 millones de personas. Sin embargo, encontramos que hay una gran riqueza a nivel lingüística y por lo tanto cultural, ya que hay 1.750 idiomas únicos en esta región, ¿no? La geografía, pues, varía bastante desde atolones bajos hasta islas volcánicas. Creo que el ejemplo más conocido, pues, es Hawái, mostrando hasta es una gran variedad de paisajes insulares. Y sin embargo, bueno, vamos a ver que pues, hay un impacto en biodiversidad, ¿no? Las islas del Pacífico tienen entornos únicos y diversos, pero pues todo esto está en peligro a causa de el aumento de las temperaturas tanto en las aguas y también del nivel del mar. Un aspecto muy importante dentro de Oceanía es estas culturas tradicionales, ¿no? Básicamente tomar lo ancestral y conservar la lengua, las tradiciones que son transmitidas oralmente de generación en generación. Generalmente se lleva a cabo un modo de vida sostenible en donde están integrados al entorno natural, promoviendo prácticas generalmente pues muy respetuosas de la naturaleza, como es la pesca, como es inclusive hoy en día pesca de animales que están protegidos, pero ellos sí los usan para consumo propio, ¿no? Entonces nada se echa a perder. Y también, bueno, esto implica pues un respeto a los recursos marinos, ya que dependen y han dependido históricamente del océano y por lo tanto necesitan proteger este ecosistema. La base económica principal depende fundamentalmente de la pesca, la agricultura de subsistencia y en ocasiones del turismo para sostenerse. Ya mencionaban en el panel anterior que a veces el turismo está visto de una manera idealizada o romantizada por el resto del mundo, cuando, bueno, este turismo, aunque trae muchos recursos, pues también contribuye a la destrucción del ecosistema de la región, ¿no? Los recursos naturales son vitales para la supervivencia de la comunidad y la economía local y por lo tanto, ya que esta dependencia hacia los recursos naturales, pues se ven amenazadas cada vez más por los cambios ambientales y las presiones externas. Esta región representa solo el 0.02% de emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo cual es básicamente pues nada. Sin embargo, son los primeros en estar en la línea de fuego a lo que está pasando, ¿no? Tenemos a nivel regional una elevación promedio que es solo de 1 a 2 metros sobre el nivel del mar. El 90% de la población vive a menos de 5 kilómetros de la costa y la mitad de la infraestructura está a menos de 500 metros del mar. Entonces, cualquier variación que haya en los niveles del mar va a tener un impacto enorme en las poblaciones y en toda la región de Oceanía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el Pacífico? Vemos una absorción del calor. El océano básicamente está absorbiendo alrededor del 90% del calor excedente atrapado por los gases de efecto invernadero. Y esto ha hecho que ya estemos experimentando en esa región cambios que van a ser irreversibles durante los próximos siglos. Vamos a ver una foto en especial al final de la presentación, en el que uno de los ministros de estas naciones, bueno, hace un staging bastante impactante para mostrar qué es lo que está pasando por allá. Esto se debe también, sumado a la sobreexplotación de los mares, donde básicamente las actividades humanas han debilitado la capacidad del océano para sostenernos y protegernos, y a través del aumento del nivel del mar está transformando básicamente el océano, que es a un amigo de toda la vida, a una amenaza creciente para estas poblaciones, ¿no? Y esto es lo que vemos. Básicamente es mucho más frecuente ver inundaciones costeras, una retirada de la línea de costa, contaminación de los suministros de agua dulce por agua salada,
Por lo tanto, estos ya no pueden ser utilizados para consumo humano y desplazamiento de comunidades. Esta herramienta desarrollada por la NASA y por la Universidad de Hawái es muy interesante, ya que han tomado las fotos de todas las islas del Pacífico y en las cuales están haciendo las proyecciones de qué podría pasar de aquí a 2100, ¿no? Entonces, esta es la isla, por ejemplo, de Funafuti en Tuvalu. Como pueden ver, pues es una eh, pequeña franja de tierra en medio del océano. Y si siguen las cosas como están previstas, básicamente se está diciendo que de aquí a 2100 va a haber un aumento de 3 grados a nivel global y por lo tanto va a subir 72 centímetros el nivel del mar. Si llegase a subir 72 centímetros a nivel del mar, toda la parte que ven ustedes aquí de azul quedaría inundada. Por lo tanto, esta isla perdería alrededor del 60% de su extensión. Y esto, bueno, lo que implica pues es que las poblaciones tendrían que buscar nuevos acomodos, pero sobre todo lo que es el azul clarito representa las reservas de agua potable o consumible y por lo tanto estas quedarían ya completamente contaminadas por el agua de mar y ya no habría reservas de agua en esta isla, ¿no? Em, Otro ejemplo todavía más dramático es esta, la isla de Navidad, en la nación de Kiribati. Y lo mismo pueden ver aquí, básicamente en caso de que subiera, en este caso, subiría el agua 67 centímetros y esto conllevaría a alrededor de la mitad del territorio estaría bajo el agua y todas las reservas de agua natural en azul clarito también quedarían sumergidas y contaminadas por lo tanto, ¿no? Entonces, la situación apremia para estas naciones y pues sí, ¿qué es qué es lo que se espera? Pues inundaciones más frecuentes en zonas costeras bajas, afectando tierras y hogares, una erosión costera que por lo tanto destruye no solo las playas, sino las pocas territorios arables que hay en estas islas. Y por lo tanto también, bueno, vemos que la infraestructura existente, ya sean puertos, ya sean los aeropuertos, las escuelas, los mercados, pues todo esto también están en peligro de tener algún problema con este aumento del nivel del mar, ¿no? ¿Qué es lo que ya se está viendo ahora? Cambios en los ciclones. Las islas experimentan un aumento en la frecuencia e intensidad de los ciclones, poniendo en riesgo infraestructuras y vidas. Eso también, bueno, lo hemos vivido aquí en México, cuando las temporadas de huracanes empiezan cada vez más temprano y tenemos huracanes cada vez más fuertes. Sequías prolongadas, lo que afecta a la disponibilidad de agua y la ya de por sí pequeña productividad agrícola, lo cual reduce la seguridad alimentaria de toda la zona. Y aunque suene a veces paradójico, también lluvias extremas, ¿no? Que son tan intensas que una vez más hay inundaciones, se dañan cultivos y se afecta la estabilidad social de las comunidades isleñas. Otra cosa que también no se ve, pero es muy latente y representa un peligro grande para estas zonas, bueno, pues es el calentamiento oceánico que provoca el blanqueamiento de los corales y la degradación de los arrecifes, que son imprescindibles para los ecosistemas marinos y sobre todo para estos territorios, ya que muchos de ellos pues dependen de la pesca alrededor de estos arrecifes para sobrevivir. Vemos que en cuanto cambia la temperatura del océano, también la acidificación del mismo puede cambiar y por lo tanto se daña una vez más a los corales, afectando la biodiversidad y la salud de los ecosistemas costeros.
y hay pues un impacto en biodiversidad y medios, ya que la degradación de arrecifes afecta a la biodiversidad marina, las actividades pesqueras, también, por lo tanto, al turismo. Eso los australianos lo están viviendo con cada vez más problemas en la Gran Barrera de Coral, que pues impacta también el número de turistas que vienen a visitar la zona, ¿no? Las consecuencias sociales y económicas para estas comunidades, y esto es muy interesante, justamente vemos pues, migración, desplazamiento y pérdida de territorios. Vemos un incremento del nivel del mar que provoca inundaciones, que obliga a las comunidades insulares a desplazarse. Los desastres naturales generan desplazamientos internos y migración hacia otras regiones o países. Y este desplazamiento provoca, pues, de manera recurrente la pérdida significativa en la cultura y cohesión social de las comunidades, ya que al emigrar pues se pierden, a veces estas comunidades pues quedan dinamitadas y ya no hay esa vida cultural, ya no se respetan las mismas tradiciones, ya no se pasan los saberes ancestrales y pues por lo tanto la cultura misma puede ir se perdiendo, ¿no? Claro, lo que ya les mencionaba un poco, la alteración de recursos hídricos, que básicamente afectan la disponibilidad y calidad del agua, reduciendo los recursos vitales para la salud y la agricultura, un impacto en la seguridad alimentaria, ya que hay una reducción en la producción y calidad de los alimentos, lo cual amenaza pues, la dieta nutritiva y tradicional, así como el acceso a esa comida. Y pues enfermedades relacionadas con el clima, ya que proliferan enfermedades que afectan la salud pública y reducen la calidad de vida, ya sea porque se estagna el agua en las inundaciones, ya sea porque a lo mejor animales que viven en el mar se encuentran en la tierra y acaban teniendo ahí encuentros no muy buenos con la población local. Y también este punto que les decía, básicamente daños en infraestructuras críticas, viviendas, escuelas y redes de transporte enfrentan daños frecuentes, ya sea por los huracanes, ya sea por las inundaciones. Y básicamente, pues esto obstaculiza el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo locales y, por lo tanto, se reduce la calidad de vida en las comunidades insulares debido a una infraestructura deficiente. Para terminar, quería pues presentarles esto, ¿no? Que es el proyecto de política y de mitigación. Este es el ministro de la nación de Tuvalu, donde básicamente hace un llamado a las Naciones Unidas para pedir apoyo frente a la crisis climática, dando una conferencia en lo que antes era pues tierra seca y que ahora ya está bajo el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto ha hecho pensar mucho a las potencias de la zona, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que son los dos grandes jugadores regionales y que son los que apoyan por las tradiciones, sobre todo los neozelandeses, a los pueblos del Pacífico? Bueno, en este caso es Australia, que ha creado una visa de migrante básicamente. eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? Así como una visa climática, que es la primera en su haber, en el cual se le permite a la gente que la obtenga migrar a Australia teniendo todos los derechos, pero básicamente lo interesante aquí es que pues Tuvalu, por ejemplo, es un país con solo 10.600 personas y alrededor de casi 4.000 aplicaron a la primera sesión para estas visas. Desgraciadamente solo se van a dar 280 anuales, pero bueno, aquí podemos ver pues que ya están tomando precauciones, ¿no? Si alrededor del 40% de la población está aplicando a una visa de migración, es que ven que desgraciadamente pues su país está en peligro y por lo tanto ya lo único que queda es básicamente irse saliendo de allá, ¿no? Pero esto también demuestra pues esta
bueno, en este caso específico es parte de la Unión Falepili Australia-Tuvalu, que fue anunciada hace un año y que incluye un compromiso por parte del gobierno australiano para defender a la isla frente a desastres naturales, emergencias de salud pública y agresión militar, ¿no? Em, ¿Por qué agresión militar? Porque también hay que tomar en cuenta que geopolíticamente muchas de estas naciones del Pacífico son de los pocos países que todavía representan, bueno, reconocen diplomáticamente a Taiwán como un país independiente y las presiones de China son enormes en toda esta región para intentar buscar que reconozcan más bien al gobierno de Beijing como la única China, ¿no? Entonces, ahí vemos que también estas naciones pues no solo tienen que lidiar con las presiones ejercidas por el cambio climático, sino que también geopolíticamente, bueno, tienen un rol muy específico que todavía pues tiene su peso en la escena internacional para un país como lo es Taiwán. Y para terminar muy rápidamente, pues vamos a hablar un poquito de cooperación internacional y desafíos a futuro. Básicamente esta zona, esta región va a necesitar un apoyo a través de la cooperación internacional que va a ser esencial para proteger a las islas vulnerables y a sus poblaciones frente a las amenazas ambientales y sociales. Hay un desafío al financiamiento. Hemos visto que los grandes donadores, sobre todo Estados Unidos, bueno, se están retractando y se están saliendo de todos estos instrumentos de cooperación internacional. Por lo tanto, esto limita la capacidad de las islas para implementar medidas contra el cambio climático y, bueno, pues también vemos una necesidad de mejorar a nivel de gobernanza y de acciones rápidas para enfrentar los impactos del cambio climático. Y con eso termino. Creo que justo quedé antes de los 20 minutos, así que muchísimas gracias y quedo pendiente para las preguntas. Sí, Pablo, muchas gracias por el respeto al tiempo y también por compartir estas ideas que me parecen un excelente puente con el panel anterior, ¿no? O sea, que conecta con temas geográficos, pero también pones en la mesa temas muy pertinentes para el momento en el que estamos viviendo este llamado urgente de que enfrentamos como sociedad mundial ante el cambio climático y bueno, y que ya lo estamos viendo, empezando a ver de una manera muy palpable con los pueblos de Oceanía. Muchas gracias por tu participación. Seguiremos profundizando en cuanto lleguemos a la sección de preguntas y respuestas. Continuamos ahora con la maestra Natalia Rivera, que nos va a presentar el tema Oceanía en el marco de las alianzas de seguridad regionales, ANZUS y diálogo de seguridad cuadrilateral. Natalia Rivera es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Relaciones Económicas Internacionales, Facultad de Economía, Universidad de Colima, y estudios de doctorado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudios sobre diplomacia y medios de comunicación, Universidad Complutense, Madrid, España. Imparte las materias de China, Asia y el Pacífico y análisis de coyuntura en las modalidades de sistema escolarizado, abierto y a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Seminario de Geografía y Geopolítica de la misma facultad, coordinadora del módulo del Sudeste de Asia del Diplomado en Estudios sobre Asia del PUEAO UNAM, fue profesora en el Tecnológico de Monterrey, Universidad Americana, y en el Diplomado de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. Ex subdirectora de Comercio Internacional, American Chamber, México. Ex analista político, Oficina Económica y Cultural de Taipei, México. Ex ejecutivo comercial en Far East Trade Service, Taiwan Trade Promotion Office. Natalia, qué gusto tenerte nuevamente en el PUEA. Bienvenida y tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer pues esta iniciativa de organizar pues este seminario a la doctora Alicia Girón, a Vania de la Vega Giota y a todos los que hacen posible. Tengo apagada mi cámara porque a veces me falla un poco el sonido, entonces esa es la razón por la cual tengo apagada la cámara. Pero efectivamente voy a presentar un tema que voy a compartir la presentación. Bueno, en realidad son algunos mapas que son importantes para nuestro tema. Mi tema es Oceanía en el marco de las alianzas de seguridad regionales, ANZUS,
y el diálogo de seguridad cuadrilateral. Bueno, voy a la siguiente. Ahí está. Bueno, aquí estoy presentando el mapa de Oceanía. Este mapa pues es importante, quizás las sesiones de la mañana quizá lo abordaron, pero es importante para que conozcamos un poco la región. Solamente quiero mencionar muy brevemente que tenemos alrededor de 14 territorios independientes, tenemos entre 17 y 20 territorios que tienen alguna dependencia, algunos de los actores regionales o potencias que son o Estados Unidos o Australia o Nueva Zelanda o incluso Francia. Esta es la manera en la que se están relacionando en la actualidad. La región de Oceanía pues está dividida por conjuntos de islas. Tenemos aquí en color rosita lo que es Micronesia. Tenemos una región muy controversial en materia de defensa que es Melanesia. Y también tenemos a la Polinesia. Aquí en el contexto de la Polinesia podemos ver como en un triángulo a todas las islas que están allí y que ahí se incluye a Nueva Zelanda. Y el cuarto ingrediente en este mapa sería Australia. Bueno, pues el tema justamente tiene que ver con los temas de seguridad y voy a comenzar platicando sobre el tema de ANZUS. ANZUS fue una alianza de seguridad que se originó en 1951, estuvo integrada por Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Recordemos que en este tiempo, los 50, pues hay una gran diversidad de acuerdos en materia de seguridad en la región de Asia-Pacífico y en Oceanía, pues no será la excepción. El objetivo de ANZUS fue la cooperación en materia de defensa mutua y también la seguridad frente a amenazas. ¿Cuáles fueron las amenazas? Bueno, hasta 1951, cuando se creó, pues prácticamente Japón había dejado de ser una amenaza aproximadamente unos 5 años atrás. Cuando hablamos de los 50, estamos hablando del contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, la principal amenaza en la región del Asia-Pacífico y extendiéndonos hacia nuestra área de estudio, que es Oceanía, pues fue la Unión Soviética. Recordamos que la Unión Soviética pues inició una contención contra los Estados Unidos y Estados Unidos también lleva a cabo esa etapa de contención frente al expansionismo del mundo socialista. Recordemos que la presencia de la Unión Soviética pues estaba prácticamente cerca de Oceanía. La Unión Soviética se encontraba presente y estaba lidiando conflictos en Indochina, en Vietnam, en Camboya, en Laos y un poquito más arriba, pues por supuesto hay una amistad muy cercana con China. La pregunta es, bueno, ¿por qué un tratado de seguridad dejó fuera a Gran Bretaña? Pues bueno, quiero decir que Gran Bretaña pues prácticamente se convertía también en un actor importante, pero innecesario para la región. ¿Por qué? Pues porque Gran Bretaña podría entenderse que podría regresar a la región de Asia-Pacífico, concretamente en el sureste de Asia, para retomar sus posesiones coloniales, que de hecho lo hizo en Malasia después de que se había declarado la independencia o que se estaba tratando de formar la independencia, pues Gran Bretaña pues regresa con todo. Entonces, se tenía, por supuesto, se corría el gran riesgo de que Gran Bretaña regresara y retomara sus ex bastiones coloniales que son Australia y Nueva Zelanda. Gran Bretaña llegó a esta zona de Oceanía prácticamente a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, esta formación de ANZUS pues implicaba solamente tener a estos 3 actores y quedaba Gran Bretaña fuera. Cuando hacemos un recorrido en el tiempo, llegamos a 1985 y debo decir que comienzan a haber las primeras crisis en las alianzas de seguridad regional. ¿Por qué? Pues porque en 1984 Nueva Zelanda había decidido no permitir el paso y mucho menos estacionarse a las embarcaciones que traían armas nucleares. En este sentido, en 1985, frente a esta negativa, pues Estados Unidos decidió dejar sin efecto los compromisos que se tenían con Australia y en este sentido, pues prácticamente ANZUS queda reducido a solamente 2 actores. ¿Cuáles son? Australia y Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de dejar fuera a Nueva Zelanda? Pues prácticamente se eliminaron estas
esta cooperación en materia de ofrecer y compartir información en materia de inteligencia. Entonces, bueno, pues esto llevó a que Nueva Zelanda pues prácticamente quedara fuera. Pero, ¿cuál fue la razón de Nueva Zelanda para salir de ANZUS? Bueno, pues tiene que ver con la posición antinuclear. El gobierno laborista había hecho un análisis muy minucioso de la participación o de la presencia de Nueva Zelanda dentro de Oceanía y pues retomando un poco conceptos en materia de geopolítica, pues se llegó al análisis de que Nueva Zelanda es un territorio pequeño, es un territorio vulnerable y como ustedes pueden ver en el mapa, es un territorio prácticamente aislado. Entonces, en este sentido, Nueva Zelanda sale de ANZUS y con esto también termina una etapa de cooperación importante, porque recordemos que Nueva Zelanda, mucho antes de que se formara la ANZUS, había sido un aliado formidable de los Estados Unidos. Tal es así que Nueva Zelanda había peleado en las guerras de Vietnam, en la guerra de Corea, e incluso también fue un actor importante cuando vino el periodo de emergencia en Malasia. Gran Bretaña quería en Malasia evitar que el comunismo tomara el poder y entonces, pues lo que hizo Gran Bretaña pues fue adoptar este periodo de emergencia que no era otra cosa que reducir y eliminar los vestigios del comunismo dentro de Malasia. Y entonces Nueva Zelanda fue un actor importante dentro de estas medidas. Quiero señalar también que con esto, que dentro de Oceanía hay una posición respecto del resto de las islas con respecto a tener un Pacífico Sur libre de armas nucleares. Hay una posición por parte de las pequeñas islas o los territorios en Oceanía de no tener armas nucleares en la región. ¿A qué se debe esto? Miren, yo quiero un poco llamar la atención con respecto a esta zona. En el pasado, pues ha habido distintos ensayos nucleares en la región. Se han tenido alrededor de 318 pruebas nucleares. Imagínense qué es esto. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido o ha llevado a cabo 67 pruebas nucleares, 67 en las Islas Marshall, que están acá. Ha llevado 23 en el atolón de Bikini, 44 en el atolón de Enewetak. Francia, por su parte, también ha llevado pruebas nucleares en el atolón de Mururoa y también las ha llevado en la Polinesia francesa. Entonces, y por ejemplo, Gran Bretaña también ha llevado a cabo ensayos, pruebas nucleares en Australia. Estados Unidos, recuerdo haber visto algunos documentales en los que prácticamente las islas del Pacífico Sur se convertían en laboratorios vivientes, porque en estos laboratorios, ¿qué hizo Estados Unidos? Llevaba, por ejemplo, animales, gatos, perros, conejos, gallinas, burros, vacas, que dejaba en las islas y entonces hacía las explosiones nucleares y el objetivo era analizar los efectos de la radiación en la flora y en la vida animal. Por supuesto que estas consecuencias son desastrosas porque terminaban con la vida de los animales de manera inmediata o incluso eran muertes muy lentas. Entonces, creo que de esto poco se sabe y creo que esto sí hay que resaltarlo y hay que realmente levantar la voz por los que no la tienen. En este sentido, la zona del Pacífico Sur pues ha llevado a cabo acciones para evitar que la región sea una zona donde haya armas nucleares. No obstante, debo decir que en este sentido también ha habido una posición ambigua, porque hay, por ejemplo, territorios como Salomón o Vanuatu que deciden que lo más conveniente quizá no sea apoyar una zona libre de armas nucleares. ¿Por qué? Porque también hay que comprender la situación económica y política de estos territorios. Son territorios pequeños, altamente vulnerables,
con un crecimiento económico muy limitado y en este sentido dependen fuertemente de las inversiones y del comercio exterior de ciertos actores, en particular Estados Unidos. Entonces, el tema de los recursos económicos se convierte en un factor que posibilita que los países se opongan a una zona libre de armas nucleares. Este creo que es un punto muy importante. Ahora, el otro tema que quiero hablar con respecto a ANZUS es en términos de su vigencia. En la década de los 80 y en la década de los 90 se dijo que ANZUS prácticamente había caído en desuso. ¿Por qué? Pues porque ya había desaparecido la amenaza comunista. No obstante, hoy existe una nueva amenaza en la región y en un momento más voy a hacer referencia a ella, que es China. Entonces, en la actualidad, tanto Estados Unidos como Australia consideran que China se convierte en una importante amenaza a la región y entonces esto parece que le va a dar un nuevo significado a esta alianza de ANZUS. Quiero pasar al otro tema, que es el tema del Quad. El tema del Quad es otra organización de carácter, pues aquí hay un debate porque aquí se ha hablado mucho de que si el Quad es una organización regional con tintes militares, pues en realidad podríamos decir que no, pero gracias a China, que ha contribuido a que el Quad esté haciendo su agenda, porque no es una agenda acabada, China está dando mucho motivo para llegar a una agenda de corte militar y en materia de seguridad. Bueno, el Quad nació en el 2004 y la agenda que tenía el Quad no era una agenda militar, era una agenda que se enfocaba a temas de seguridad. El Quad nació como una forma de otorgar asistencia y ayuda humanitaria en materia de desastres. Si ustedes se acuerdan, más o menos por ahí, por el 2004, hubo un tsunami que se originó en el sureste de Asia y que afectó a Indonesia, pero que también tuvo repercusiones en el Océano Índico. Entonces, el objetivo del Quad fue básicamente dar ayuda y cooperación en materia humanitaria, en materia de desastres. Entonces, pues aquí los buques militares se organizaron para dar ayuda a quienes habían salido damnificados de estos eventos. ¿Quiénes forman el Quad? Bueno, es Estados Unidos, Japón, India y Australia. Si bien el Quad nació en el 2004, hay una vida corta porque prácticamente en el 2012 se retira el primer ministro Shinzo Abe y Kevin Rudd de Australia. Entonces prácticamente el Quad es el Quad -2 y solamente quedó Estados Unidos e India. Y en este momento pues prácticamente el Quad parecía no tener una actividad importante. Sin embargo, en el 2017 regresa el Quad, y digo yo, regresa el Quad con una agenda recargada. ¿Por qué? Pues porque se están reactivando las alianzas en la zona con el objetivo de mantener el equilibrio del poder en la zona del Indo-Pacífico. Este es un concepto muy de la teoría realista, el equilibrio de poder a través de las alianzas entre distintos actores y especialmente entre las potencias. El otro objetivo tiene que ver con promover la paz y la estabilidad en la zona. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la principal amenaza o cuál es el riesgo en la zona que abarca la parte de Oceanía y el Indo-Pacífico? Pues este actor del que había mencionado hace un momento es China. ¿Cuál es la preocupación que tiene Oceanía y en particular el Quad con respecto a China? Y que por eso digo que el ANZUS quizá va a tomar un nuevo auge, pues tiene que ver porque China ha tenido un ascenso imparable en materia económica y lo económico está alimentando a invertir y a destinar cada vez más un mayor presupuesto al área de defensa. Hace aproximadamente unos 2 años, estamos hablando del 2002, 2003, hay una grave preocupación en el mundo porque prácticamente China desplazó a Estados Unidos como el principal país que invierte en materia de defensa. Prácticamente Estados Unidos va quedando en el segundo, en el tercer lugar y China ocupa esa primera posición.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los recursos económicos que tiene China están alimentando a un mayor gasto en defensa. De hecho, también hay una preocupación actualmente en Estados Unidos porque prácticamente la armada número uno en el mundo ya no es ni la británica ni la norteamericana, sino la china. Entonces, esto sí se ve con muchísima preocupación. Y en este sentido, pues se ha dicho que el objetivo del Quad, porque se dice que si bien no es una organización regional con fines de seguridad, China está llevando a que el Quad se convierta precisamente y tenga una agenda en materia de seguridad y en materia militar. Y es muy preocupante porque incluso hoy China está diciendo que el Quad es un brazo, es una extensión de la OTAN en el Indo-Pacífico. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a pensar que frente a estas declaraciones que hace China, que China, pues probablemente se está proyectando no como un hegemón mundial, pero sí como un hegemón en la región del Indo-Pacífico. Y en este sentido, la actividad del Quad, pues ¿cuál es? Bueno, pues están llevando a cabo acuerdos en materia de cooperación y esta cooperación se da en términos de la seguridad militar, de la seguridad tecnológica, en ofrecer cooperación en la cadena de suministros, en ofrecer cooperación en materia de ciberseguridad, porque el Quad en el pasado ha enfrentado ataques cibernéticos por parte de China. Entonces, ahora el Quad también tiene esta faceta de intercambiar información en materia de inteligencia. Y por supuesto, también hay temas ahí en la agenda que son temas, digamos, de la seguridad no convencional, por ejemplo, como el terrorismo. ¿De qué manera ¿Cuál es la otra preocupación que tiene el Quad? Pues el Quad tiene el objetivo de garantizar la libertad de navegación y la libertad aérea en la zona del Indo-Pacífico. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues porque como China se ha convertido en un actor de suma importancia en la región, hay distintos problemas, conflictos territoriales en la zona. Uno de ellos es en el mar de la China Meridional y el otro tiene que ver con el tema de Taiwán. Entonces, aquí tenemos a la séptima y a la tercera flota de los Estados Unidos patrullando los mares. Y entonces estas dos flotas se consideran como un obstáculo para otro de los sueños que tiene China, que es tener un acceso irrestricto a la parte occidental del Océano Pacífico. Actualmente, quien impide que pueda tener este acceso libre, pues es justamente Estados Unidos y sus aliados. Y la otra manera en la que el Quad ha venido cooperando, pues es tratar de reforzar los nexos, las comunicaciones y la cooperación en materia de inteligencia y también en materia de comunicaciones. Otra de las acciones que está tomando la forma en la agenda del Quad es llevar a cabo acciones para contrarrestar la zona gris que Estados Unidos está empleando en la región del Indo-Pacífico. ¿Qué significa una zona gris? Pues una zona gris implica, por ejemplo, que China está empleando en contra de aquellos que consideran como potencias o actores hostiles a los planes de extensión económicos y militares de China, pues está llevando, por ejemplo, acciones como la desinformación, ataques en materia de ciberseguridad, desinformación, por ejemplo, les voy a dar un caso. En el caso del conflicto China-Taiwán, ¿cuál es la desinformación? Pues decir que Estados Unidos no va a salir a defender a Taiwán en caso de una invasión. Eso por otra parte, de difundir información falsa. Entonces, también se convierte en uno de los nuevos temas en la agenda en materia de cooperación del Quad. Y en este sentido, pues yo quiero señalar que si bien las amenazas a la seguridad en la región de Oceanía, algunas de ellas prácticamente han desaparecido, como es la amenaza de la Unión Soviética en la región en el contexto de la Guerra Fría, pues evidentemente los actores cambian. Hoy este nuevo actor que representa una amenaza para la región es China. Y en este sentido, pues yo quiero finalizar diciendo
que las organizaciones regionales en materia de seguridad, pues creo que tienen una larga vida por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por este escenario tan claro de los mecanismos de seguridad regional y obviamente la relación que tienen con las grandes hegemonías, ¿no? Con Estados Unidos y con la explicación que nos diste, pues queda clarísimo que también China es sin lugar a, es también un actor hegemónico junto con otros actores que no necesariamente son hegemonías, pero también tienen una participación relevante. Gracias también por ajustarte al uso del tiempo. Eh, Quiero presentarles ahora a nuestra audiencia al doctor Carlos Uscanga, que él va a exponer el tema Indo-Pacífico, hacia una contextualización y deconstrucción conceptual. El doctor Carlos Uscanga es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Hime, también Japón, y licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular C de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo de Estudio Intergubernamental para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón. Investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. En 2011, participó en el programa de estancias cortas de investigación en la colección latinoamericana Nitti Levenson de la Universidad de Texas en Austin. En 2019, recibió el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus aportaciones a la investigación y a la docencia en estudios japoneses en México. Cuenta con diversas publicaciones sobre relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa, mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático y sobre cooperación internacional. Doctor Uscanga, bienvenido. Tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Me sumo a los agradecimientos a la doctora Girón, a todo su equipo, a la maestra Vania de la Vega, a todos los que hicieron posible la realización de este seminario. Em, Mientras proyectan mi presentación, me gustaría eh, hacer un ejercicio el día de hoy, una suerte de detox conceptual con algunos esfuerzos de Reiki epistemológico, ¿no? Eh, no sé si la audiencia ha estado muy pendiente de los mapas que tanto Pablo y Natalia nos hicieron el favor de presentar y les advierto que en efecto yo no soy geógrafo ni nada por el estilo, pero eh, hay elementos que pueden servir para empezar nuestra purga, diríamos, conceptual. El primero de ellos que pudieron ustedes, si recuerdan los mapas, el primero es que Europa es una península del continente afroasiático africano, ¿no? Como ustedes pueden ver, o recordar más bien, y cuando vimos el mapa de lo que se llama Oceanía, técnicamente se le denomina como un continente insular. Ustedes pueden apreciar que Micronesia en realidad es una extensión del sudeste de Asia, de los territorios insulares. Y la misma, Micronesia del este de Asia y Melanesia de los territorios del sudeste de Asia. En el mapa que presentó la maestra Natalia Rivera había como un corte, ¿no? A donde ya se definía en dónde empezaba Micronesia, Melanesia y Polinesia y por allá, digamos, Australia. Hay todo un debate en la geografía, no sé si mis colegas de la mesa anterior lo pudieron poner en relieve, en donde incluso se considera que no es un continente Oceanía, que en realidad Australia es una gran isla y los territorios insulares justamente devienen de lo que ya hemos citado. ¿A qué vienen estas denominaciones? La siguiente, por favor. Diríamos, hay toda una suerte de correlación entre lo que es la ciencia y el poder, que va a ser uno de los elementos que vamos a analizar. Vamos a ver
por qué estamos hablando de la invención del Pacífico. Vamos a ver las líneas, digamos, de cómo caminó el concepto de cuenca del Pacífico hacia Pacífico y lo que hoy se entiende con el Indo-Pacífico. También vamos a debatir si realmente nos tenemos que referir al Indo-Pacífico o al Índico-Pacífico. E invitarlos, como hice al inicio, pues a que tengamos mayor vigilancia conceptual en estos instrumentos que nosotros aplicamos en la investigación, en la docencia, inclusive en la investigación. La siguiente, por favor. Es muy largo mencionar, no hay mucho tiempo, pero bueno, si ustedes recuerdan sus clases de historia, ¿no? Que tuvieron en todos los niveles de la formación, digamos, educativa, ustedes recordarán que, pues, que la historia realmente es, digamos, terrenal. Todos los cambios, los procesos se dan en estos espacios firmes del planeta, reservando solamente a los mares, a los océanos como pues, espacios de intercomunicación, ¿no? Que permitió pues, el comercio, que permitió digamos, el traslado de personas, de la cultura, etcétera, etcétera. En ese sentido, justamente una eh, geógrafa italiana, Pisetti, señala algo muy interesante. Se dice que hay una perspectiva histórica de la Tierra frente a un mar ahistórico, ¿no? En realidad, si ustedes ven el planeta, saben perfectamente que los mares integran el 70% del mismo y que los mares no separan, los mares unen, ¿no? Y bajo esta perspectiva, a veces, digamos, que no tenemos precisión en esta vertiente, nos quedamos anclados en estas perspectivas. Tampoco sería muy largo señalar, argumentar en lo que ya inicialmente referí, desde la perspectiva metageográfica, como la ciencia, la geografía y el poder han nombrado los espacios, ¿no? E inclusive hasta contraviniendo los nombres que los pobladores originales tenían de sí mismos y de sus territorios. Entonces, la geografía y la cartografía, desde la perspectiva occidental, eurocéntrica, pues empezó a definir cuáles eran los espacios. Si ustedes también se fijaron bien, ahí en el mapa de la profesora Natalia Rivera, venía en la región de Melanesia el archipiélago Bismarck, ¿no? O sea, y bajo esta idea podríamos entonces argumentar muchos elementos de cómo la geografía pues va de la mano justamente al poder. Y eso ha sido a lo largo de la historia, ¿no? No es un fenómeno reciente, pero se mantiene hasta la actualidad. Dirlik justamente señala esta problemática y la invención del Pacífico, ¿no? Recordarán en el proceso de circunnavegación de Magallanes, cruza este estrecho en la zona más austral del continente americano, y pues después de un cruce azaroso con tormentas y todo esto, llega a un mar que él denomina Pacífico, lo cual de Pacífico no tiene absolutamente nada, ¿no? Ya anteriormente se le había denominado como Mar del Sur, ¿no? Cuando Cortés logra llegar, y sus expediciones más bien logran llegar hacia el otro lado del otro lado del territorio mesoamericano. Bien, entonces, la siguiente, por favor. Vemos entonces cómo hay una construcción que se mantiene hasta hoy día. Lo más reciente que nos han recetado, pues es el Golfo de América, ¿no? Con Donald Trump. Por decreto, ¿no? Se denomina Golfo de América, ¿no? Y no Golfo de México. Nuestra presidenta, de manera salomónica, decía, bueno, ustedes pueden nombrar de aquí para allá lo que ustedes quieran, pero de México hacia abajo pues vamos a seguir nombrando
al Golfo de México, inclusive interpuso una diligencia con Google Maps porque lo refiere como el Golfo de América. Y nos podemos seguir y seguir con estos ejemplos, ¿no? ¿Por qué se llama el Mar de Japón y por qué Corea del Sur y China reclaman que es el Mar del Este? En estas deliberaciones sacan papiros, sacan escritos de las dinastías no sé cuánto para justificar justamente esto. A lo que vamos, el poder, ¿no?, nombra los espacios en función de sus intereses y la ciencia, digamos, en muchos sentidos va de la mano a este pensamiento dominante. La siguiente, por favor. Bajo esta idea, entonces, ustedes recordarán, bueno, ustedes no porque son muy jóvenes, pero los que ya tenemos credencial del INAPAM, sí lo recordamos del tránsito del concepto de cuenca del Pacífico al Asia-Pacífico y ahora supuestamente al Indo-Pacífico, ¿no? Y justamente es interesante, ¿no? Eh, yo argumento que inclusive el mismo concepto de cuenca del Pacífico, al singularizarlo, es erróneo. No existe una cuenca única dentro del Pacífico, existen varias cuencas dentro del mismo, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los problemas que después voy a referir por digamos, la falta de observancia de conceptos que son traducidos del inglés al español y que los abrazamos de manera muy ferviente y de manera acrítica en muchas ocasiones. Me voy a ir rápido. El concepto de cuenca del Pacífico va a acuñarse ya como parte también de no solamente identificar, digamos, a este espacio geográfico que rodea toda esta gran, digamos, esta macroregión como Anillos del Pacífico, diríamos, toda la cadena de volcanes que también están insertos dentro de la misma, sino más bien ya en términos económicos el concepto de cuenca del Pacífico va a lograr vapor, diríamos, en los años 60 con los primeros esfuerzos de cooperación, primero por parte del sector privado, después Japón se suma al esfuerzo con la elaboración de grupos de estudio. La idea en una primera parte era buscar el diálogo regional, buscar mecanismos para que el comercio fluyera de manera mucho más asertiva. Y entonces va a haber toda una cadena de espacios que van a emerger, como en 1980 el Pacific Economic Cooperation Basin o Council, que va a estar integrado por empresarios, eh, digamos, académicos y también algunos funcionarios en calidad de informal, no en calidad oficial. Después viene todo el proceso de cambio gradual, diríamos, también dentro de la jerga académica, de usar el concepto de Cuenca del Pacífico, que era mucho más comprensivo al concepto de Asia-Pacífico, y esto va de la mano con el surgimiento de APEC, del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros como académicos vamos a utilizar Asia-Pacífico, ¿no? Asia-Pacific, Asia-Pacífico, de manera automática. Muy pocas voces críticas se alzaron para decir, a ver, esta es realmente la traducción correcta para referirnos a esto, y lo asumíamos como tal. Una de las pocas voces que vale la pena recordar aquí es justamente el profesor Juan José Bonilla, Ramírez Bonilla, que él de manera insistente siempre ha señalado que hay que referirnos a Asia del Pacífico y no Asia del Pacífico, justamente por ser un anglicismo que de manera automática lo incorporamos dentro de nuestro corpus conceptual. Bien, no me voy a detener mucho en APEC. Sabemos que es un foro que va a lograr cierto impulso. Hoy día, pues,
se encuentra con graves problemas después de la primera presidencia de Donald Trump y la crisis del multilateralismo a nivel mundial. Pero, bueno, uno de los elementos importantes era que fue el primer foro que reunía a los líderes de estas economías. Tenemos que hablar de economías y no de países, recuerden, por el tema de las tres Chinas. Bajo esa perspectiva, entonces, APEC ha estado navegando con muchos altibajos. La siguiente, por favor. En este concepto, entonces, hubo una transición, en efecto, como les señalé, de Cuenca del Pacífico. Muy pocos espacios ahora nos referimos como Cuenca del Pacífico, ¿no? Por ahí está la revista México y Cuenca del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, está el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Cuenca del Pacífico en la Universidad de Colima, pero prácticamente el concepto de Cuenca del Pacífico fue de alguna manera relegado. En cambio, surge Asia-Pacífico, ¿no? Bajo esta perspectiva ya mencionada, ligada a los foros de cooperación, ¿no? Diríamos, aquí es un problema de traducción, es un problema del uso de anglicismos que particularmente en la academia mexicana somos muy proclives por nuestra cercanía con los Estados Unidos, o es otro elemento, seguimos digamos, el trending. ¿Cuál es esta idea, no? La perspectiva muy particular es que debemos de ser vigilantes, tenemos que ser muy pulcros en el uso de las estructuras conceptuales que nosotros aplicamos en nuestras investigaciones. Y si va el concepto de Asia-Pacífico y lo consideramos que es viable, bueno, pues tenemos que explicarlo y darle contenido, darle sentido para que nuestros lectores puedan justamente entender cuáles son los alcances y límites que nosotros, del uso de estos conceptos que estamos nosotros implementando. La siguiente, por favor. Y bueno, esto aplica exactamente con Indo-Pacífico, ¿no? Ya se ha explicado, hay una iniciativa ligada a la geopolítica de este personaje Khurana, de este capitán académico que va a lanzar esta idea, un poco ligado más bien a fortalecer los vínculos con Japón, después como Abe lo va a retomar como un guiño, ¿no? Para decir, bueno, a ver, es importante la India, hay que sumarla. Recordaremos que la India siempre estuvo alzando la mano para incorporarse a APEC y siempre le hicieron feo, ¿no? Hasta que se declaró la moratoria para digamos, la incorporación de nuevos miembros. Entonces, digamos, bajo esta idea de APEC, que después fue potenciada con Trump en su primera presidencia, lo recordaremos que va a lanzar ya la iniciativa de manera más amplia y, bueno, y seguida por los medios de comunicación y a su vez también seguida por parte de la academia, de establecer un Indo-Pacífico libre abierto. Nosotros aquí en la academia hispanohablante, pues lo tomamos como tal, ¿no? O sea, bueno, pues hablan de Indo-Pacífico, entonces, pues, perdón, de Indo-Pacific, entonces Indo-Pacífico, pues queda a la perfección en esta suerte de traducción rápida, económica, que nosotros hacemos. En efecto, el concepto es de nuevo una reinvención conceptual ligada a la mercadotecnia académica, a la difusión de los medios masivos y cómo estos círculos se han anclado. Y fíjense que casi lo que me ha sorprendido, con una ausencia de crítica por parte de los círculos académicos en Iberoamérica. Salvo algunos pocos trabajos que lo refieren desde la perspectiva de colonial, prácticamente todo el mundo lo utiliza como cosa juzgada. La siguiente, por favor. En esta tesitura, ¿no? A ver, si nos vamos a la etimología, bueno, en español, ¿no? India se refiere Indus en latín como país.
¿no? Aquí hay desde la cartografía, diríamos, hay muchas, digamos, evidencias de que ya se hablaba de, por ejemplo, del mar Índico desde hacía tiempo, pero sabemos que algunas corrientes de geografía hablan del subcontinente Índico, pues no solamente es la India, ¿verdad? ¿No? Está Pakistán, está Bangladesh, está Nepal y los territorios insulares. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Si ustedes hacen una exploración sobre la apropiación del concepto del Pacífico, del Indo-Pacífico libre abierto por parte de Estados Unidos o de Japón o de otros, van a ver que hay discrepancias. Hay algunos que tienen una concepción centrada a la India y otros que dicen, bueno, sí hay que ver hacia otros espacios que lo integran, ¿no? Esa es una primera reflexión, ¿no? Bajo esta idea, entonces, en efecto, si hacemos la traducción en un sentido más ampliado, pues si realmente Indo-Pacífico se refiere a lo que nosotros denominamos o podría denominarse Índico-Pacífico, pues tendríamos que agregar otros espacios territoriales, ¿no? No solamente del sur, del sudeste de Asia y de Oceanía, si es que lo consideramos como un continente o no, o como una región, pero también obviamente los países del Medio Oriente con salida al Golfo de Omán y el Mar Arábigo, además del este y sudeste de África, ¿no? Entonces, aquí nos da una perspectiva, digamos, de alcance geográfico distinta, mucho más amplia, ¿no? Por eso, si en español nos referimos a todo este espacio que es bañado por lo que se denomina el Océano Índico, entonces quizá tendríamos que referirnos, en vez de Indo-Pacífico, Índico-Pacífico. Esa es mi idea, mi reflexión propia. La siguiente, por favor. Bajo esto, entonces, nos quedan un set de retos que debemos de asumir. Por un lado, entonces, tenemos que vigilar, hacer una suerte de vigilancia utilizando un poco a Bourdieu, una vigilancia epistemológica de estos conceptos, de cuál ha sido su manufactura, si nosotros somos asertivos o no en utilizarlos en el idioma español, cómo lo vamos a utilizar, si nuestra traducción es fiel o no lo es, o al menos, como ya hice mención, cuáles son los alcances conceptuales que el mismo puede tener. Por el otro lado, muchos colegas dicen, no, es que ya Asia-Pacífico ya va a morir, ya no se va a hablar de eso, ahora hay que abrazar y hay que utilizar al Indo-Pacífico. Bueno, pues como vemos, pueden haber transiciones conceptuales, ya veremos. Todavía el concepto Indo-Pacífico es muy joven, entonces veremos exactamente si esto genera un mayor anclaje dentro de pues las corrientes académicas, etcétera, etcétera. Algunos dicen, bueno, es que Indo-Pacífico realmente, un poco ligado a lo que Natalia refería, está más anclado en los temas geopolíticos, de seguridad regional, mientras Asia-Pacífico, bueno, pues se mantiene como un espacio económico de interconexión de los flujos de inversión, de capitales, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra perspectiva. Lo que sí es cierto, ¿no? Que todos los conceptos que utilizamos, incluyendo el mismo Indo-Pacífico, ya no se diga estos conceptos que al menos en lo particular me dan ataques de alergia como el sur global o como el norte global y todo eso, son de la misma manufactura, ¿no? Son reinvenciones, reinvenciones que, insisto, nosotros como universitarios, como científicos sociales debemos de ser muy vigilantes. No es que no los podamos usar, no, es que debemos de ser vigilantes en los mismos. En suma, ya para concluir, hay que ser asertivos, ¿no? Si realmente nos estamos acercando y adaptando hacia narrativas ajenas, ¿no? Háblese narrativas gubernamentales
o de académicas de otros contextos y en otros espacios. Y si vamos a cometer el error o no para de manera crítica incorporarlos al corpus conceptual de la disciplina de las relaciones internacionales y yo diría de las ciencias sociales en general, ¿no? Eh, Aquí dejaría mi presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga, por estos señalamientos tan puntuales del uso y mal uso de los conceptos. Mientras estaba presentando, pues obviamente me acordé de los tigres asiáticos, me acordé de otro tipo de conceptos por supuesto, los milagros, ¿no? O sea, el milagro japonés, el milagro mexicano, que pues a lo mejor no es tan sexy decir que son procesos de industrialización acelerada dirigida por el Estado, pero que son procesos, primero, que son mucho más claros a lo que se refieren y en ese sentido son exactos y son académicos y los podemos usar como jerga técnica. Pero además algo que hemos discutido mucho en el PUEA desde hace años es pues quitarle ese sesgo orientalista, exotista y pues eso de los tigres asiáticos pues tiene exotismo y tiene orientalismo y tiene inexactitudes y entonces se le atribuyen a las sociedades estas características como mágicas porque son exóticas, cuando a ver, o sea, está muy explicado por los economistas expertos en estos ciclos que pues es una intervención dirigida con ciertas industrias, con ciertos sectores, incluso con ciertas compañías que tienen nexos que incluso podemos identificar muy bien desde América Latina. Entonces, bueno, en estos primeros acercamientos que tenemos hacia Oceanía y hacia los conceptos ampliados de lo que es el Océano Pacífico, vale la pena empezar a tomar nota y a lo mejor no dejarnos llevar tan rápido por traducciones. También pensaba, pues, en el valor de los intérpretes y de los traductores, ¿no? No es simplemente lo que más o menos escuché, porque, pues, muchas veces terminamos ni siquiera traduciendo, como que simplemente utilizando anglicismos que tienen equivalentes parecidos en español. Yo creo que de que entró el presidente Trump para acá, de pronto ya nadie dice aranceles, ya todo el mundo dice tarifas, ¿no? Entonces, gracias por la llamada de atención y tomemos nota. Y con estas reflexiones terminamos este panel. Gracias, Pablo, Natalia, doctor Carlos Uscanga. Y tenemos unos minutos para comentarios, preguntas y respuestas. Entonces, vamos a dar unos minutos para recabar las preguntas que hay aquí en el Zoom, para recabar las que estén en redes sociales, por favor. Mientras eso sucede, me voy a permitir reiterar el nombre de nuestro panel para que empezamos a hacer las conexiones con el nombre del panel y también con el nombre del seminario. Entonces, el nombre de este panel fue Oceanía en el contexto de las relaciones internacionales, cooperación regional y dinámicas multilaterales. Y les recuerdo también que el objetivo de este seminario que iniciamos y concluimos el día de hoy, que es Miradas a Oceanía, perspectivas desde la UNAM, tiene como objetivo tener un primer acercamiento institucional desde el PUEA a este nuevo continente que no solamente implica estudiar el conjunto de los países, regiones, tanto básicamente a nivel insular, de lo que significa un continente más, ¿no? Significa entender sus propias dinámicas. Ya nos decían en el primer panel el tema del colonialismo, al igual que en Asia y sobre todo en África es un elemento importante. La visión que Pablo también en este segundo panel fue muy reiterativo de tomar en cuenta a los océanos y a los mares, no solamente al territorio, no solamente a las islas para poder encontrar los puntos de conexión. Entonces, pues agradezco a los tres ponentes de este segundo panel y reiterar el esfuerzo también de los presentadores pasados, de toda la gente que ha estado con nosotros pues desde las 2 de la tarde, ¿no? Ya llevamos acá 3 horas. Doctora Alicia Girón, adelante. Es que el doctor Uscanga sabe mucho. Entonces, uno que no es internacionalista, entonces, yo quiero compartir, a ver si puedo compartir, a ver, share
voy a compartir, a ver, resulta que cuando viene todo esto de Oceanía y demás, entonces, pues, bueno, yo dije, voy a comprar, busqué por Amazon y encontré un libro que es el siguiente, el Indo-Pacific. Entonces, para pronto me puse a ver ahora cómo le hago, los voy a mover a ustedes. Entonces me puse a leer y a ver, y aquí dice, pues una de las definiciones dice cuál es el propósito de este libro y habla sobre la reunión del primer ministro Abe y de Narendra Modi, y entonces empieza a explicar, pero una de las cosas interesantes que dice, muy rápido, dice, bueno, es que efectivamente creo que son términos, y dice acá abajo cómo en el siglo XIX y XX se usaba el Atlántico del Norte. Entonces, bueno, después de todo esto, bueno, entonces, ¿cuál es para estar evitando cometer errores? Es el Pacífico, desde lo que es la India hasta Corea y Rusia, ese es el Pacífico, y no le podemos decir a la zona que está entre África y Australia, Indo-Pacífico. ¿Cómo debo de hablar? ¿O estoy mal cuando hablo sobre el Indo-Pacífico? Yo quiero que me corrijan, por favor, para no meter, no, no cometer errores. Gracias. Gracias, Muy doctora bien. Alicia. De momento no veo más preguntas, entonces pues, podemos empezar a contestar. Adelante, doctor Funga. Sí, bueno, veo, en sentido estricto, en realidad, este, esta división de lo que se llaman mares y océanos es también artificial, ¿no? En realidad solamente hay una masa acuática que rodea al planeta, ¿no? O sea, en realidad, o sea, si nos vamos así en el sentido más purista, sería eso. Pero sí, en efecto, digamos, ya dentro del ejercicio de transmitir el conocimiento y de generar, digamos, referencias, porque si no sería absolutamente caótico, ¿no? Digamos, es válido utilizar la ciencia occidental, ¿no? Con los matices, yo diría, de vigilancia que pueden conllevar, ¿no? Entonces, si en esto no me dio tiempo de explicarlo, pero bueno, todo, y Natalia lo estuvimos trabajando conjuntamente, el tema de Ivania también de áreas regionales, justamente en el tema de Areas Studies, pues emanan de la ciencia norteamericana y ahí se van entonces a empezar a dar contenido a estos espacios desde la perspectiva centristas, ¿no? Como lo hicieron los europeos también en el siglo XIX y de años atrás, ¿no? No, o sea, yo creo que podemos usar todos los conceptos que podamos referirnos. Sí sería muy retador solamente agruparlo como el Pacífico per se, ¿no? Ahí habría después algunas confusiones en términos de hasta dónde llega o el alcance digamos, del mismo concepto, pero sí, tener vigilancia. Entonces, realmente lo que recomiendo es que si podamos darle contenido y fuerza de cómo, hasta dónde podemos utilizarlo para que nuestros lectores, los que nos escuchan el día de hoy, puedan tener, digamos, estas dos visiones, ¿no? Hay esta visión más crítica, en efecto, más que dicen, bueno, no, o sea, la geografía realmente no corresponde porque no le da voz a los pueblos originarios y ha sido una ciencia impuesta desde Occidente, ¿no? Desde Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas narrativas simplemente y usar, sí, Indo-Pacífico, pero con el respectivo pie de página, bueno, para efectos de esta investigación, Indo-Pacífico está cercano a esto y significa esto y algo.
Simplemente sería esa mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que no hay ninguna pregunta todavía, entonces no sé si fueron súper respetuosos del tiempo, no sé si les quedó alguna idea en el tintero que quisieran aprovechar para compartir ahora. Nos quedan 10 minutos, entonces a mí me gustaría decir que pues hace algunos meses nos dieron esta encomienda de manera oficial, de manera extraoficial ya la doctora Alicia nos había asignado en 2 ocasiones hacer un coloquio de estudios mexicanos y neozelandeses. Pero bueno, de manera oficial realmente este es el banderazo, ¿no? Para que empecemos a trabajar Oceanía y ha sido un reto muy interesante. Yo lo que quiero decir es que nos dio mucho orgullo poder programar 2 paneles completos sin tener que salir de casa, ¿no? O sea, creo que es el SUEA, PUEA, PUEAO, es lo que ha hecho, o sea, ha visibilizado que no es que no exista nadie en la UNAM que trabaje en estas 3 áreas, sino que simplemente por las dinámicas propias de la universidad, por la orientación de cada una de las escuelas, facultades e institutos, pues los proyectos terminan siendo diferentes de personas que en sus inicios se interesaban en estas regiones, pero al final terminan pues yéndose más bien a estudios sobre sus disciplinas o a lo mejor viendo hacia otro lado y dejando, como alguna de nuestras asesoras decía, dejando su primer amor. Ella hablaba de África, pero bueno, puede ser para Asia y para Oceanía, un poco de lado y que justamente con la creación del seminario y después del programa podían regresar a ese primer amor. Entonces creo que fue lo que hicimos hoy. Eh, pues tuvimos 5 académicos, aunque en realidad eran 6. Al final, por cuestiones no académicas, uno de los ponentes tuvo que cancelar, pero ya lo tendremos. Él va a hablar de cartografía en Oceanía, creo que va a ser una ponencia súper interesante y es eso, o sea, como que sumamos los esfuerzos de las 2 grandes facultades que han alimentado históricamente muchos de los trabajos del programa, entonces son la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y sociales. Y bueno, ya con esto podemos salir de casa y en las próximas semanas estaremos anunciando un seminario internacional en inglés, ahora sí con colegas de fuera de la UNAM y también fuera de México. Vamos a tener participación ya de colegas de Oceanía para seguir discutiendo y justamente estos diálogos, ¿no? Que es al final lo que busca el PUEA, o sea, tener nuestro lugar de enunciación, tomar las perspectivas desde México, pero también tener un diálogo constructivo y permanente con nuestros pares de estos 3 continentes. Entonces, pues vamos a empezar a despedirnos. Muchas Yo gracias y antes le brevemente, doy la palabra al doctor Uscanga. me gustaría, bueno, obviamente felicitarlos a ustedes por esa iniciativa de sumar a Oceanía. Y doy, digamos, al menos en el marco muy pequeñito de la Facultad de Ciencias Políticas, 2 antecedentes que me dan pie para, pues, que seguramente dentro del programa se van a cultivar muchos mayores frutos. Por ahí a principios del 2000, el profesor Alfredo Romero fue a Sydney y una de las ideas, tuvo una invitación y una de las ideas que en ese momento se estableció fue la posibilidad de incrementar el intercambio tanto académico como las investigaciones y los trabajos en todos los niveles, ¿no? No se logró, desafortunadamente, hubo intermitencias, interrupciones y el proyecto no continuó. Después, hace, pues, no sé, unos 10 o 11, 12 años, en el marco del MICTA, cuando nos invitaron a algunos académicos de la UNAM y de otras universidades a que fuéramos a Canberra, a la Universidad de Australia, para poder también justamente plantear esta idea de fortalecer los nexos académicos, el intercambio, etcétera. Pero bueno, esto se quedó también trunco el proceso y no se pudo avanzar. Entonces, en ese sentido, creo que ahora en otras condiciones, digamos, con otra perspectiva, ya con un programa
institucionalizado. Creo que ustedes tienen pues la posibilidad de subsanar estos caminos que no fueron concluidos y deseo el mejor de los éxitos al programa, ahora con Oceanía. Y bueno, pues yo estoy cierto que bajo el liderazgo de la doctora Girón y de todo su equipo ya probado, lograrán grandes dividendos y ahí sí establecer diálogos directos con toda esta región del mundo. Felicidades y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Uscanga, y muchas gracias al doctor Ramírez y aquí a la maestra Rivera. Veo que Pablo tiene sus mapas allí. Muy bien. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Vania de la Vega Chiota, por haber realizado esta organización de estos paneles. Creo que yo los voy a ver después. Yo soy la que tengo que aprender por ahí y cuando cometo un error, por favor, me lo hacen saber. ¿Eh? Muy bien, pues felicidades y muchas gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos. Muchas Gracias por gracias la a... invitación. Gracias. Aprovecho, ya que tengo el micrófono, para invitar a todos a nuestras actividades. Hasta el viernes está el remate del libro Sunam, verano 2025, para que aprovechen. Ahí estamos en el PUEA con descuentos de más del 50%. Entonces, si todavía no tienen nuestras publicaciones, estamos en el Paseo de las Humanidades junto a las islas. Y sí hay muy buenos descuentos para adquirir nuestras publicaciones. Y también en el entorno editorial, el 27 de agosto a las 12 horas, vamos a estar presentando El canto del niño de las 8 jorobas en la Feria Internacional del Libro Universitario y de los Universitarios, Filuni. Y para revisar el resto de nuestra programación, que como siempre tenemos muchas actividades anunciadas, que por favor entren a nuestro sitio web y a todas nuestras redes sociales. Estamos en todas, tenemos nuestro podcast en Spotify, X, Facebook, Instagram. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas Y gracias. Vania, y nada más agradecer al embajador Ernesto Céspedes que nos acompañó. Pues muchísimas gracias, embajador, por estar aquí con nosotros. Sí, en efecto. Muchas gracias a la Embajada de México en Australia, embajador Ernesto Céspedes, y también, aunque se retiraron temprano, a la embajadora de Nueva Zelanda en México. Muchísimas gracias.